El cuchillo se hundió en la carne con un sonido sordo, como si el mundo entero contuviera la respiración. No era un asesinato impulsivo, era el primer corte de una disección meticulosa, el preludio a una venganza que había fermentado en mis venas durante años. Mi hija, Elena, me miró con ojos desorbitados. No por el dolor físico, aún no lo sentía, sino por el horror de descubrir que la mujer que crió su indiferencia ahora sostenía el bisturí de la verdad. Madrid bullía bajo un sol de julio implacable. Pero en el ático de mi mansión oculta en Salamanca, el aire era espeso, cargado de secretos que se desmoronaban como un castillo de naipes. Yo, Isabel Ruiz, la viuda invisible, la madre que fingió pobreza para forjar carácter en su única hija, había guardado mi fortuna como un lobo guarda su presa, en las sombras, lista para devorar. Elena, con su vestido de diseñador y su anillo de compromiso que brillaba como una promesa falsa, acababa de pronunciar las palabras que liberaron al monstruo. Mi madre es tan pobre que ni siquiera puede permitirse un buen vino en la cena. Sus suegros, los Altamira, sentados en mi salón improvisado, un apartamento alquilado en el centro para mantener las apariencias, soltaron risitas ahogadas. Don Francisco, el patriarca banquero con bigote recortado y ojos de halcón, alzó su copa de Rioja Reserva y dijo: «Pobrecita, qué duro debe ser criar a una hija sin un céntimo». Mi yerno, Javier, el heredero de esa dinastía de acero y mentiras, apretó la mano de Elena con complicidad, como si mi supuesta miseria fuera el pegamento de su unión perfecta. Pero yo no era pobre. Mi fortuna, amasada en las entrañas de una empresa farmacéutica que vendí en silencio hace una década por 50 millones de euros, yacía dormida en cuentas suizas y propiedades anónimas. La escondí no por avaricia, sino por amor torcido. Quería que Elena volara sola, sin alas de oro que la hicieran perezosa. Criada en un barrio obrero de Vallecas, con ropa de segunda mano y cenas de lentejas, le enseñé que el mundo recompensa al que sangra por ello. Ella, sin embargo, eligió el camino fácil. Javier, el príncipe de los Altamira, cuya familia controlaba hipotecas y destinos en la España post-crisis. Esa noche, mientras ellos brindaban por su compromiso, yo sonreí con labios que ocultaban colmillos. «Salud», dije. Y en mi mente, el plan ya germinaba. No sería una venganza vulgar, de gritos o demandas, sería un veneno lento, psicológico, que los obligaría a mirarse en el espejo de sus propias almas podridas. Elena, mi sangre traicionera, pagaría por esa palabra, pobre. Y los Altamira, con su arrogancia de nueva nobleza, descubrirían que el verdadero poder no está en los bancos, sino en el silencio de una mujer herida. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Alquilé un despacho discreto en Gran Vía. Contraté a un abogado de élite, un tiburón llamado Rodrigo que olía a colonia cara y confidencias sucias, y revisé los documentos que ataban mi imperio invisible. Elena me llamó esa misma semana. Eufórica: «Mamá, la boda será en Marbella. Los Altamira lo pagan todo, no te preocupes. Te conseguiremos un vestido bonito». Su voz era miel envenenada, y yo respondí con la sumisión fingida de siempre: «Qué alegría, hija. Me conformo con verte feliz». Pero la rabia ardía en mi pecho como un carbón encendido. Recordé las noches en que, tras la muerte de su padre en un accidente de obra, un andamio traicionero en una construcción de los Altamira. Ironía del destino. Yo cosía trajes rotos para pagar el alquiler. Elena, entonces una niña de ojos grandes y sueños pequeños, me veía llorar en la cocina y juraba: «Mamá, algún día seré rica y te sacaré de aquí». Ahora, esa niña era una mujer que me pisoteaba para trepar más alto. El primer paso de mi venganza fue sutil: una donación anónima a una ONG que investigaba fraudes bancarios.
Apunté directamente a los Altamira. Dinero para abogados, para filtraciones, para el susurro que inicia avalanchas. Rodrigo me advirtió: Isabel, esto es un juego de ajedrez. Un movimiento en falso. Y te comes la reina. Le sonreí: yo soy la reina. Y ellos son peones con corona. Elena no sospechaba nada. Nuestras llamadas se volvieron rituales de condescendencia. Mamá, ¿necesitas que te envíe algo de dinero para el mes? Yo negaba, con voz quebrada, alimentando su piedad falsa. Pero en las noches solitarias, frente al espejo de mi verdadero hogar, una villa en la Moraleja con vistas a la sierra, trazaba mapas mentales. Javier, con sus infidelidades susurradas en tabloides, Don Francisco, con sus cuentas offshore que olían a evasión fiscal, y Elena, la daga en mi corazón, que elegía el lujo sobre la lealtad. La semana del compromiso, organicé una cena familiar en mi falso apartamento. Los Altamira llegaron en su aude y reluciente, trayendo vinos caros y juicios velados. Elena, radiante en un traje sastre que yo nunca podría pagar, me presentó como mi madre, la luchadora. Rieron. Yo serví el plato principal, un cochinillo asado, mi receta secreta, y mientras comían, dejé caer la primera migaja. Sabéis, Don Francisco, mi difunto marido trabajó para vuestra constructora. Un andamio mal atado. Pero eso son aguas pasadas. El silencio cayó como una guillotina. Javier palideció, Elena frunció el ceño. Don Francisco carraspeó: trágicos accidentes. Señora Ruiz. La vida sigue. Pero en sus ojos, vi el primer atisbo de miedo. Esa noche, al despedirse, Elena me abrazó con lástima: mamá, no hables de eso. Es deprimente. Y ahí, en ese abrazo hueco, juré: te haré deprimente a ti, hija. Te haré rogar por la pobreza que tanto desprecias. Los meses previos a la boda fueron un baile de máscaras. Elena planeaba con frenesí flores de Ibiza, catering de estrellas Michelin, un vestido de Vera Wang que costaba lo que yo ganaba en un mes fingiendo. Yo asistía a las pruebas, asintiendo como una sombra, mientras Rodrigo tejía la red. Descubrimos trapos sucios: Javier tenía una amante en Barcelona, una modelo que financiaba con tarjetas de la empresa familiar. Don Francisco, implicado en un escándalo de blanqueo menor, pero suficiente para picar. Mi corazón, ese traidor, latía con una mezcla de furia y nostalgia. Amaba a Elena, a pesar de todo. La niña que me dibujaba coronas de papel, prometiendo reinos. Pero el amor, cuando se pudre, se convierte en el mejor combustible para la venganza. Decidí, y no la destruiría del todo. Solo la despojaría de sus ilusiones. La obligaría a elegir entre su corona falsa y la madre que la crió en barro. El clímax de esa primera fase llegó en la fiesta de pedida, en un yate anclado en el puerto de Barcelona. Los Altamira alardeaban, champán fluyendo como sangre. Elena, ebria de atención, me arrastró al balcón: mamá, ¿ves? Esto es la vida. Olvídate de Vallecas. Sus palabras fueron el detonante. Saqué mi teléfono, fingiendo una llamada, y en voz alta dije: Rodrigo, transfiere el 1.000.000 para la donación. Que empiece el escrutinio. Elena rió, pensando que era una broma. Pero al día siguiente, el primer titular: Banco Altamira bajo lupa por donaciones anónimas e investigaciones fiscales. Don Francisco llamó furioso. Javier acusó a Elena de filtraciones. Ella, confundida, me telefoneó llorando: mamá, ¿qué has hecho? Yo, con voz serena: nada, hija. Solo pagué una deuda vieja. El pánico se extendió como niebla. Elena empezó a dudar de Javier, a cuestionar la solidez de su torre de marfil. Yo observaba desde las sombras, saboreando el primer sorbo de justicia. Pero la venganza, como el vino,
envejece y se complica. No sabía entonces que el twist mayor me aguardaba en las profundidades de mi propio pasado. Un secreto que ataba a los Altamira no solo a la muerte de mi marido, sino a algo mucho más oscuro. La lluvia azotaba las ventanas de mi villa en La Moraleja como dedos acusadores, recordándome que los secretos, como las tormentas, siempre regresan. Habían pasado 2 semanas desde el escándalo inicial, y Elena me bombardeaba con mensajes. ¿Por qué? Mamá, ¿por qué ahora? Su voz en las llamadas era un hilo frágil, teñido de pánico y reproche, como si yo fuera la villana de su cuento de hadas roto. Pero en el fondo, yo sabía que era ella quien había escrito el guión, con esa frase lapidaria, pobre. Me senté en mi estudio, rodeada de estanterías que ocultaban no libros, sino expedientes. Rodrigo había profundizado el accidente de mi marido, Antonio. No fue un descuido. Un informe enterrado revelaba que la constructora Altamira cortó costos en seguridad para inflar beneficios, y don Francisco firmó los papeles. Antonio, mi amor de juventud, obrero con manos callosas y sueños de una casa propia, cayó desde el 5º piso en 2008, dejando un hueco que llené con trabajo nocturno y una rabia sorda. Cobré una indemnización mínima, jurando silencio por el bien de Elena, entonces de 8 años. Pero ahora, esa promesa se deshacía como humo. Elena llegó sin avisar esa tarde, empapada, con el maquillaje corrido como lágrimas negras. Mamá, esto es una pesadilla. Javier dice que todo es por envidia, que tú. Se detuvo, mirándome con ojos que por primera vez veían más allá de la fachada. El apartamento falso estaba en ruinas, había dejado de pagarlo para ahorrar apariencias, y yo la recibí en la puerta con una bata raída, fiel a mi rol. Pero algo en su expresión se quebró. Dime la verdad. ¿Eres tú la que está detrás de las filtraciones? Dudé. Solo un segundo. Pero el veneno en mi lengua era más fuerte. Siéntate, Elena. Hay cosas que debiste saber hace años. La llevé al salón, donde el fuego crepitaba en la chimenea, y le conté. No todo da aún no, pero suficiente, la fortuna. La venta de la farmacéutica que Antonio y yo fundamos en un garaje de Vallecas. El dinero que guardé para que ella no se convirtiera en una niña mimada. Sus ojos se abrieron como platos, pero... ¿Por qué no me dijiste? Podríamos haber vivido como reyes. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. En cambio, me hiciste pasar vergüenza, fingiendo que éramos nada. Ahí está el error, hija, respondí. Mi voz un susurro afilado. No fingía. Te di la verdad de la vida, el esfuerzo, el sacrificio. Pero tú, al llamarme pobre delante de ellos, elegiste el desprecio. Elena sollozó, abrazándome por primera vez en años con algo que parecía arrepentimiento genuino. Lo siento, mamá. Fue un desliz. El vino. Javier me presionó. Mencionó su nombre como una excusa, y ahí vi el primer hilo suelto, el yerno, con su encanto superficial, manipulando a mi hija como a una marioneta. Esa noche, la dejé dormir en el sofá. Y mientras ella soñaba con imperios perdidos, yo planeaba el siguiente jaque. Llamé a Rodrigo, profundiza en Javier. Quiero todo, deudas, amantes, mentiras. Al amanecer, llegó el informe. Javier no solo engañaba a Elena, había usado fondos de la familia para un vicio en casinos de Marbella, perdiendo millones. Y peor, el anillo de compromiso, que Elena tanto alardeaba. Era falso, un brillante sintético para impresionar sin gastar. El conflicto se enredaba en mi mente como raíces podridas. Amaba a Elena, pero su traición era un espejo de la mía propia. Yo había enterrado el pasado por ella, y ahora ella enterraba nuestra historia por un hombre indigno. Los Altamira, con su red de influencias, contraatacaban. Don Francisco amenazó con demandas por difamación.
Y doña Carmen, su esposa, una mujer de piel y veneno sutil, llamó a Elena, susurrando dudas sobre mi estabilidad mental. Elena se debatió entre mundos. Por las mañanas, me visitaba con regalos caros, un bolso que yo podía comprar por docenas, intentando expiar. Mamá, únete a nosotros. Los Altamira te aceptarán ahora que saben. Su voz era suplicante. Pero yo veía el cálculo, quería mi dinero para tapar las grietas en su matrimonio. Negaba, con una sonrisa que ocultaba tormentas. No, hija. He vivido sin ellos, puedo seguir. La tensión escaló en una cena familiar forzada en la mansión Altamira, un palacio en Pedralbes con vistas al Mediterráneo. Llegué en taxi, vestida con lo mejor de mi guardarropa falso, y el aire estaba cargado de electricidad. Don Francisco me saludó con frialdad. Señora Ruiz, esperemos que esto no afecte la boda. Javier, nervioso, evitó mi mirada. Elena, sentada entre ellos, me apretó la mano bajo la mesa, un gesto de lealtad frágil. La conversación viró al dinero, como siempre. Doña Carmen alardeó de su filantropía. Damos millones a causas nobles, no como ciertas donaciones anónimas. Sus ojos me perforaron. Yo sorbí mi sopa, y entonces solté la bomba sutil. Noble, sí. Mi marido murió por causas nobles como ahorrar en andamios. El tenedor de Javier tintineó contra el plato. Elena palideció. Mamá, por favor. Pero don Francisco contraatacó. Accidentes ocurren. Si guarda rencor, es su problema, no el nuestro. Su voz era acero, pero vi el sudor en su frente. Esa noche, al salir, Elena me siguió al taxi. Has ido demasiado lejos. Javier dice que estás loca, que inventas cosas por celos. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Celos de qué, Elena? De tu vida perfecta, construida sobre mentiras. Lloró en la acera, bajo la luna barcelonesa, y por un momento, quise abrazarla, confesar que todo era para salvarla. Pero la venganza es una amante celosa, no permite debilidades. Vuelve con ellos, le dije. Veremos cuánto dura tu perfección. Los días siguientes fueron un torbellino de aislamiento. Elena cortó contacto, presionada por Javier. Yo, sola, profundicé en el abismo. Rodrigo trajo más. El accidente de Antonio no fue solo negligencia. Don Francisco encubrió un soborno a inspectores para aprobar la obra. Pruebas, correos, transferencias. Mi rabia se transformó en algo puro, cristalino, justicia. Pero el twist se asomó en una carta anónima, entregada en mi buzón. Isabel, Elena no es quien crees. Pregunta por su hermano perdido. Mi corazón se detuvo. ¿Hermano? Elena era hija única. O eso creía. La duda me carcomió, un gusano en la manzana de mi plan. Llamé a Rodrigo. Investiga el pasado de Elena. Todo. La verdad, cuando llegó, fue un terremoto. Elena había tenido un hermano. Un niño nacido muerto, o eso me dijeron los médicos, pagados por... ¿Quién? Los Altamira. Don Francisco, amigo de mi suegro, había intervenido en el parto complicado cuando yo estaba en coma post-accidente de Antonio. No, antes. La línea temporal se torcía. Mi mente giró. ¿Y si Elena no era la única traición? La venganza. Ahora, no era solo por el insulto. Era por un secreto que podía destruirnos a todos. Elena me llamó esa noche. Voz rota. Mamá, necesito verte. Hay algo que no te conté. El clímax se acercaba, y yo, con el teléfono en mano, supe que el verdadero drama apenas comenzaba. El café en la Plaza Mayor estaba atestado de turistas y madrileños apresurados, pero para mí, el mundo se había reducido a la mesa redonda donde Elena esperaba, con ojeras que delataban noches en vela. Llevaba un pañuelo alrededor del cuello,
como si ocultara estrangulamientos invisibles. Y cuando me vio, se levantó con un abrazo que olía a desesperación. Mamá, gracias por venir. No sé por dónde empezar. Nos sentamos. Pedí un cortado negro de amargo como mi alma. Y ella soltó las palabras como balas perdidas. Estoy embarazada. Y Javier. No lo sabe aún. Pero con el escándalo, todo se desmorona. Sus ojos, idénticos a los de Antonio, brillaban con lágrimas contenidas. Embarazada. Un nieto. Mi venganza. Ese torrente imparable. Chocó contra una pared de carne y hueso en formación. Por un instante, vi a la niña que fui, vulnerable, traicionada por un parto que me robaron. ¿Por qué ahora? ¿Elena? Pregunté. Mi voz un puente tembloroso entre ira y ternura. Ella bajó la mirada, porque tú tienes razón. Los Altamira. Javier me mintió sobre el anillo, sobre las deudas. Y ahora, con las investigaciones, don Francisco amenaza con cortar todo si no me divorcio. Su confesión era un río desbordado, llevando consigo fragmentos de su armadura. Te llamé pobre porque él me lo sugirió. Quería impresionarles, mostrar que superé nuestra pobreza. Pero fue cruel. Mamá. Lo siento tanto. El perdón pendía en el aire como una espada de Damocles. Pero yo lo esquivé. El perdón no borra las heridas, hija. ¿Sabes lo que tu palabra hizo? Despertó un fantasma. Le conté entonces sobre el informe de Rodrigo, el encubrimiento del accidente de su padre. Elena jadeó, cubriéndose la boca. Dios. Mamá. ¿Por qué no me dijiste? ¿Podríamos haber luchado juntas? Porque quería protegerte, respondí. Y en esa frase, la verdad dolía más que cualquier mentira. Pero la carta anónima ardía en mi bolsillo. Hay algo más que debas saber. Elena, sobre tu familia. Ella palideció, y el silencio se extendió como una grieta en el hielo. Mamá, cuando era pequeña, tú estabas enferma después del accidente de papá. En el hospital, don Francisco visitó mucho. Me trajo juguetes. Me dijo que era como su nieta. Pero una vez, encontré una foto en su estudio, un bebé, con mis ojos. Pensé que era yo, pero... Su voz se quebró. Él me dijo que era un primo lejano. Pero si mientes sobre eso. El mundo giró. La foto. El bebé. Mi mente reconstruyó durante mi coma. Hubo un intercambio, o peor. ¿Un secreto de Antonio? Llamé a Rodrigo esa misma tarde. Desde un banco en la plaza, encuentra esa foto. Y analiza el AN si es necesario. Su respuesta fue un trueno. Isabel. Esto va más allá de venganza. Si hay un hijo oculto, los Altamira podrían reclamarlo todo. Elena y yo nos separamos con promesas frágiles. Ayúdame. Mamá. Por el bebé. Asentí. Pero en mi corazón, la Toantin bullía. La usaría a ella para llegar a ellos, pero el Duest me carcomía. Esa noche, sola en la villa, desenterré cajas del ático, fotos amarillentas de Antonio, riendo en nuestra juventud, y una carta suya, nunca enviada. Isabel, si algo me pasa, protege a los niños. Hay uno más, de un error pasado. ¿Niños? Plural. Mi mano tembló. ¿Elena tenía un hermano? Los días se volvieron un laberinto de confrontaciones. Javier llamó. Voz suplicante disfrazada de ira. Isabel. Detén esta locura. Elena está destrozada. Por amor a ella, firma un acuerdo de silencio. Rey. Un sonido hueco. Amor. Tú no sabes lo que es. Pregúntale a tu padre sobre el andamio. Colgué. Y el placer era efímero, como un cigarro consumido. Doña Carmen, la suegra viperina, me citó en un salón de té en el Ritz. Llegó con guantes blancos y una sonrisa de porcelana. Señora Ruiz, esto es vulgar. Una mujer de su
posición deberías saber que las venganzas arruinan linajes. Mi linaje murió con mi marido, repliqué. El suyo, parece, se sostiene en arena. Mencioné el blanqueo, velado, y vi su compostura resquebrajarse. Cuidado, Isabel. Elena lleva nuestro nombre pronto. No si yo lo evito, dije, y salí dejando su té intacto. Elena, atrapada en el fuego cruzado, empezó a mostrar grietas. Vomitaba por las mañanas y el embarazo la traicionaba, y me enviaba fotos de ecografías, buscando anclas. Mamá, ¿crees que será niña como yo? Respondía con cariño fingido, pero planeaba usaría el bebé como palanca, no para herir, sino para forzar confesiones. Rodrigo trajo la foto, un neonato en brazos de doña Carmen, ojos idénticos a los de Elena. Análisis preliminar, posible familiar cercano. El clímax de esta fase estalló en una confrontación familiar en la casa de Pedralbes. Elena, con barriga incipiente oculta bajo un vestido suelto, exigió respuestas, papá Francisco. ¿Quién es el bebé de la foto? Don Francisco se atragantó con su brandy, tonterías. Niña. Es un sobrino. Pero Javier, sudando, intervino, basta. Isabel, tú lo has puesto en su cabeza. Me miró con odio puro. Allí, en el salón con vistas al mar, solté la segunda bomba, no es sobrino. Es hijo de Antonio. Mi hijo. El que me robaron en el hospital. El silencio fue ensordecedor. Doña Carmen se desmayó teatralmente, don Francisco balbuceó negaciones. Elena gritó, ¿qué? Mamá, ¿tienes otro hijo? Lágrimas corrían por mis rostros reales. Esta vez lo tuvieron ustedes. Para encubrir el accidente, me drogaron en el coma, indujeron un parto prematuro y lo adoptaron como propio. Era mentira a medias. Rodrigo confirmaba irregularidades médicas, pero Elan lo probaría. El caos estalló, Javier acusó manipulación. Elena se derrumbó sollozando. Don Francisco amenazó con la policía. Salí en medio del huracán, con Elena siguiéndome, espera. Mamá, sí es verdad, lo quiero de vuelta. Pero en el taxi de regreso a Madrid, la duda me invadió. ¿Y si el hijo era real? ¿Y si mi venganza desenterraba a un monstruo peor? La rabia se mezclaba con H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Un cóctel letal. Elena me mandó un mensaje, te odio por esto, pero te necesito. Perfecto. La red se cerraba. La noche en Madrid era un manto de neón y sombras, reflejando el caos en mi alma. Elena se había instalado temporalmente en mi villa La Verdadera, ahora revelada. Y el aire entre nosotras era un campo minado de confesiones a medias. Mamá, si hay un hermano, ¿por qué no lo busqué antes? Preguntaba mientras preparaba infusiones para su náusea matutina. Yo, removiendo el azúcar con dedos temblorosos, respondía porque el dolor era demasiado. Y ellos lo escondieron bien. Rodrigo había acelerado muestras de cabello de Elena, enviadas a un lab secreto en Zúrich. Mientras esperábamos, la venganza avanzaba por carriles paralelos. Filtré más documentos a la prensa, pruebas de las deudas de Javier, ligadas a casinos ilegales en la Costa del Sol. El escándalo explotó en portadas, heredero Altamira, ludópata empedernido. Javier llamó histérico, estás destruyendo a mi familia. Bruja. Tu familia me destruyó primero, repliqué, y colgué saboreando su pánico. Elena oscilaba como una hoja en vendaval. Por las mañanas, planeaba la boda aún no cancelada, por orgullo, y por las noches, lloraba sobre mi hombro, mamá. ¿Y si el bebé nace en medio de esto? ¿Qué seré yo? Su vulnerabilidad era un arma de doble filo, me ablandaba el corazón, pero avivaba la furia. Serás fuerte, como yo te enseñé, decía, pero en secreto. La usaba, la animaba a confrontar a Javier.
grabando sus peleas para futuros chantajes. Los Altamira contraatacaron con ferocidad. Don Francisco contrató detectives para desenterrar mi pasado, mi breve affaire post-viudez. Una noche de debilidad con un compañero de trabajo. Amenazas veladas llegaron por correo, retírate. O Elena lo sabrá todo sobre tu fortuna sucia. Reí amargamente. Mi fortuna era limpia, ganada con patentes farmacéuticas que salvaron vidas. No con blanqueo como ellos. El conflicto se extendió a lo social, amigas de Elena, de la alta sociedad barcelonesa. La evitaban en galas, Javier perdía contactos en el banco. Elena me culpaba en arrebatos, mira lo que has hecho. Me llamas pobre. Pero tú nos condenas a la pobreza real. Sus palabras eran ecos de mi propia herida. Y en esos momentos, la abofeteaba con silencio, retirándome a mi estudio hasta que suplicaba perdón. El twist se profundizó con el resultado del AN positivo. El bebé de la foto era hijo de Antonio y mío, adoptado por los Altamira como heredero legítimo para encubrir el robo hospitalario, un parto inducido durante mi coma, justificado como riesgo materno. Pero había más, el niño. Ahora un hombre de 17 años llamado Álvaro, criado como nieto de don Francisco, ignorante de su origen. Elena tenía un hermano vivo, robado por la misma familia que ahora la acogía. El shock me paralizó. Llamé a Elena, es verdad. Y vive con ellos. Ella colapsó en sollozos, mi hermano. Dios. Mamá, ¿qué hemos hecho? Pero en su dolor, vi oportunidad, únete a mí. Reclamémoslo. Haz que paguen por robar nuestra sangre. La fase de Toantín se volvió febril. Planeamos en susurros, Elena confrontaría a doña Carmen. Yo filtraría el ADN a un periodista amigo. Javier, acorralado, propuso un trato, divorcio discreto, con pensión, si parábamos las filtraciones. Elena dudó, tocándose la barriga por el bebé. Pero yo la empujé, no por él. Por justicia. El clímax intermedio estalló en la clínica donde Álvaro, mi hijo perdido, estudiaba medicina, becado por los Altamira. Elena y yo lo encontramos por casualidad, en un café cerca de la universidad. Alto, con los ojos de Antonio y mi mandíbula, charlaba con amigos. Elena se acercó, voz trémula, hola. Álvaro. Él la miró confundido, sí, nos conocemos. El momento se congeló. Yo observaba desde una mesa lejana, corazón en la garganta. Elena balbuceó, somos familia. Él rió nervioso, qué graciosa. Pero cuando le mostró la foto, su rostro se descompuso. Esto es una broma pesada. Huyó. Y Elena volvió a mí destrozada, mamá. Lo asusté. ¿Y si nos odia? Dejarán que nos acerque, dije. O los destruiremos. Esa noche, don Francisco llamó, Isabel. Esto termina. Álvaro es nuestro. Si insistes, el escándalo te arruinará. Prueba, respondí. La guerra se volvía personal, visceral. Elena, dividida, empezó a mostrar signos de quiebre, pesadillas, ansiedad que la hacía vomitar más que el embarazo. Yo, su ancla y su verdugo, la consolaba con cuentos de nuestra infancia pobre, recordándole el valor del dolor. Pero el H-1E1 y H-1E-ADN me visitaba en sueños. ¿Estaba salvando a mi familia o destruyéndola? La venganza. Esa amante posesiva. Susurraba, sigue. Ellos empezaron. Y yo obedecía, tejiendo el siguiente hilo, una demanda por custodia de Álvaro, respaldada por el ADN. Elena, en un arrebato de lealtad, robó documentos de la casa Altamira, pruebas de sobornos en el hospital. Por ti, mamá. Por nosotros. Su acto fue el puente final, pero también su condena, Javier la descubrió. Y la golpiza verbal fue brutal. Eres como tu madre, una traidora venenosa. Elena llegó a mi puerta magullada emocionalmente.
Jurando, Su acabó. Quiero a mi hermano. Quiero justicia. El laberinto se cerraba, pero el centro era un abismo. Álvaro nos contactó al día siguiente, sí es verdad. Quiero respuestas. Pero no lastimen a mi familia. Familia. La palabra dolió. Mi venganza. Ahora. Era por 3 generaciones robadas. El juzgado de Barcelona era un coliseo de mármol frío, donde las verdades se desollaban bajo luces fluorescentes. Hacía una semana que Álvaro había aceptado reunirse, pero el aire estaba cargado de pólvora, la demanda por custodia, el an público, las filtraciones que habían hundido las acciones de Banco Altamira un 30%. Don Francisco, demacrado, se sentaba al otro lado de la sala, flanqueado por abogados como perros guardianes. Javier, con ojeras de insomnio, evitaba mirar a Elena, cuya barriga ahora proclamaba su secreto a gritos. Yo, Isabel Ruiz, la viuda vengadora, ocupaba el banquillo de demandante, con Rodrigo a mi lado como un gladiador. Elena, testigo reacia, juró decir la verdad, pero sus ojos danzaban entre lealtad y terror. Álvaro, convocado como menor emancipado, entró con paso vacilante, su uniforme de estudiante arrugado. Cuando sus ojos se posaron en mí, vi el fantasma de Antonio, la misma curva de ceja, el mismo fuego contenido. La jueza, una mujer de acero con gafas de montura fina, inició, señora Ruiz, alega secuestro médico y robo de identidad. Pruebe. Rodrigo desplegó el arsenal, informes hospitalarios falsificados, transferencias de don Francisco al doctor que me indujo el parto, el admirable. Don Francisco balbuceó, mentiras. Fue un parto natural, riesgo para la madre. Pero su voz temblaba, traicionándolo. Elena tomó el estrado. Voz quebrada, yo. Vi la foto. Y ahora, con mi embarazo, entiendo el dolor de mi madre. Lágrimas rodaron, la sala contuvo el aliento. Javier se removió, susurrando a su abogado. Entonces, el contraataque, señora Altamira al perdón. Ruiz, confirma que su madre inició esto por rencor personal, por una palabra dicha en una cena. Elena dudó. Miró hacia mí, y el silencio fue un abismo. No. Fue por justicia. Por mi padre. Por mi hermano. El clímax estalló cuando Álvaro habló, crecí con amor. Pero si soy robado, quiero la verdad completa. Don Francisco se levantó, eres mi sangre por elección. La jueza lo calló, pero el daño estaba hecho. En el receso, Javier arrinconó a Elena en el pasillo, elige ahora. O ellos, o tu hijo y yo. Ella, con mano en la barriga, susurró, ya elegí, Javier. La familia real. El veredicto fue un terremoto, custodia compartida provisional de Álvaro. Investigación penal por fraude médico. Embargo temporal de activos Altamira. Salimos al sol de mediodía. Elena abrazándome con sollozos, lo hicimos. Mamá. Álvaro. Distante. Murmuró, necesito tiempo. Pero en sus ojos, vi curiosidad. No odio. La euforia duró lo que un suspiro. Esa noche, en la villa, Elena colapsó, hemorragia. Estrés del juicio. La ambulancia aulló por la sierra. Y en el hospital, el médico irónicamente, colega de Álvaro, anunció, el bebé está en riesgo. Reposo absoluto. Elena, pálida en la cama, me tomó la mano, no lo pierdas por mí. Mamá. Si la venganza cuesta esto. Sus palabras fueron un espejo, yo, la arquitecta del caos. Había encadenado a mi hija a mis cadenas. Javier irrumpió al amanecer. Arrepentido, Elena. Perdóname. Fue el pánico. Pero ella lo rechazó, vete. Tu familia me robó un hermano. No te daré un hijo. Él se volvió a mí. Ojos suplicantes, Isabel. Detén esto. Por ella. Por primera vez, vi en él no al villano, sino a un hombre roto, hijo de un monstruo.
Dudé. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN arañando mi resolución. Pero don Francisco no se rendía. Mandó a doña Carmen con una oferta: retira la demanda. Y Álvaro se queda con nosotros. Tu fortuna intacta. Y un cheque para Elena. Su voz era miel podrida, piensa en la niña. ¿Quieres que nazca bastarda? La rabia renació. Pura, mi nieta nacerá libre. La tuya ya nació muerta en mentiras. El verdadero clímax vino en una confrontación privada, en la mansión Pedralbes. Invité a todos: Altamira, Javier, Álvaro, Elena desde el hospital por video. Basta de jueces, dije. Hablemos como familia. Don Francisco llegó con escolta, pero yo tenía una grabación de él admitiendo el soborno, filtrada anónimamente pero atribuible. Francisco, empecé, voz calmada como el ojo del huracán. Robaste a mi hijo para tapar tu negligencia. Mataste a mi marido con avaricia, y ahora, ¿quieres mi perdón? Él se irguió: el mundo es de los fuertes. Isabel. Tú eras débil entonces. Álvaro jadeó. Javier palideció. Elena gritó desde la pantalla: confiesa. Abuelo. Don Francisco se quebró: sí, lo hice. Por el banco, por el legado. Álvaro es mejor conmigo que contigo. Viuda loca. Sus palabras fueron el detonante. Álvaro se levantó: sí, es verdad. Renuncio a todo. Quiero a mi madre. El salón estalló en gritos. Doña Carmen sollozó histéricamente. Javier, en un arrebato, empujó a su padre: basta de mentiras. En el caos, el twist final, Álvaro confesó: hay más. Encontré cartas. No solo soy tu hijo, Isabel. Antonio tuvo un affaire con doña Carmen antes de casarse contigo. Yo soy fruto de eso. El mundo se detuvo. Doña Carmen gimió: era joven. Un error. Elena vomitó en el hospital. Yo sentí el suelo ceder. Mi venganza, construida en pilares de verdad, se derrumbó en arena movediza. Antonio, mi santo, había traicionado primero. La rabia se volvió hacia adentro. Un vórtice de pH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Edenwebe y traición. Entonces, todo fue mentira, murmuré. Don Francisco rió amargamente: bienvenida al club, Isabel. Salí tambaleándome, dejando el veneno evaporarse. La justicia, ahora, era humo. El amanecer en La Moraleja pintaba la sierra de oro falso, como las promesas que se deshacen al tocar la piel. Habían pasado 3 meses desde el colapso en Pedralbes, y el mundo, mi mundo, era un tapiz de ruinas y hilos sueltos. Elena dio a luz a una niña, Lucía, en una sala de hospital perfumada de antiséptico y esperanza frágil. La sostuve en brazos, su calor diminuto disolviendo la escarcha en mi pecho. Es perfecta, mamá, susurró Elena, exhausta pero radiante. Como tú. Pero la perfección era ilusión. La demanda se resolvió en un acuerdo amargo. Álvaro, mi hijo robado, eligió independencia de una beca en Alemania, lejos de todos, con visitas prometidas pero no cumplidas. Necesito espacio para odiar y amar, me dijo en su adiós. Un abrazo torpe que olía a futuro incierto. Don Francisco enfrentó cargos menores: multas, probation. Su imperio menguado pero intacto, como un roble chamuscado. Doña Carmen se retiró a un convento en Toledo, murmurando oraciones por pecados que ya no podía ocultar. Javier, divorciado y desheredado, desapareció en las sombras de Marbella, persiguiendo fantasmas en mesas de juego. Elena y yo nos mudamos a una casa modesta en las afueras de Madrid, no por pobreza, sino por sanación. Vendí la villa. Doné la mitad de mi fortuna a causas de justicia médica. Y con el resto, creamos un fondo para Lucía y Álvaro. No más secretos, mamá, dijo Elena una noche, mientras mecía a la bebé. Prométeme.
Asentí. Pero las promesas son frágiles como vidrio. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN me visitaba en oleadas. La venganza. Ese fuego purificador. Había consumido no solo a los Altamira, sino a las raíces de mi familia. Antonio. Mi héroe caído. Era ahora un hombre gris. Manchado por el afaire con Carmen. Un secreto que doña Carmen confirmó en una carta final, fue pasión fugaz. Antes de tu boda. Lo di por muerto hasta el parto. ¿Perdón? No. Solo aceptación. Un bálsamo frío. Elena cambió. La niña mimada se convirtió en madre feroz, rechazando ofertas de reconciliación de los Altamira. No por Lucía, dijo. Por lo que nos quitaron. Nuestras conversaciones, antes minadas, fluían ahora como río calmado, recuerdos de Vallecas. Risas sobre cenas de lentejas. Lágrimas por Antonio el traidor. Te llamé pobre. Y eras reina, confesó una vez. Perdóname. La abracé, ya lo hice, hija. Pero no olvides, la pobreza real es el alma vacía. Álvaro llamó desde Múnich. Voz joven y quebrada, mamá. Isabel. Quiero conocerte de verdad. Planeamos un viaje. Un puente sobre abismos. La sociedad. Esa bestia chismosa. Nos etiquetó la viuda vengadora y su clen destrozado. Ignoramos los titulares, la verdadera drama era interna. Un teatro de sombras donde la PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDEN9 cedía a la paz. En las noches solitarias, reflexionaba, la venganza fue mi catarsis. Un exorcismo de pérdidas acumuladas. Me dolió llamar a Elena pobrezno. Ella me lo hizo. Pero en ese insulto, nació la verdad. Ahora, con Lucía gateando en el jardín, veía el ciclo romperse. No más fortunas ocultas, solo amor expuesto. Vulnerable. Un día, don Francisco apareció en la puerta, encorvado como un roble viejo. Isabel, vengo a pedir perdón. Sus ojos, una vez halcón, eran pozos secos. Por Antonio, por el niño, por todo. Elena, a mi lado, tensó la mandíbula, pero yo lo invité a pasar. Hablamos horas, confesiones, lágrimas, un cierre sin absolución total. Vete en paz, le dije al final. Pero no vuelvas. La vida, post-venganza, era un tapiz tejido con hilos irregulares, Elena abriendo una clínica para madres solteras. Yo escribiendo memorias anónimas sobre traiciones familiares. Álvaro visitó en Navidad, trayendo nieve de sus pulmones y historias de laboratorios. Lucía lo llamó tío, y en esa palabra, el círculo se cerró. ¿Valió la pena? La PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDEN9 se desvaneció, dejando espacio para algo nuevo, resiliencia. Elena, una noche, me dijo, gracias por ser fuerte, mamá. Por enseñarme que la verdadera fortuna es la que no se compra. Sonreí, recordando el cuchillo imaginario del principio. No lo hundí, lo usé para tallar un camino nuevo. Y así, en la España de crisis pasadas y renacimientos, yo, Isabel Ruiz, la mujer que guardó un imperio en silencio, encontré la mía en las cenizas. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Al fin, real.